Buenas noches y bienvenidos un día más a La Gran Pregunta, un espacio en colaboración con la Fundación Pablo VI, donde cada semana abordamos los grandes temas de la actualidad desde el análisis de expertos. Y hoy hablaremos de pensiones. La nueva reforma, capitaneada por el Ministerio de José Luis Escrivá, trae consigo luces y sombras que afectarán no solamente a los más de 10 millones de pensionistas que hay en España, sino también a trabajadores autónomos y empresarios. Con el propósito de mejorar las pensiones, la nueva norma incrementará el gasto en torno al 15% del PIB. Una norma que no ha logrado el consenso que se esperaba porque carga, según los expertos, el coste en las empresas y en los trabajadores en un país con la mayor tasa de paro juvenil de Europa y porque constituiría una grave hipoteca para las futuras generaciones. De eso precisamente queremos hablar esta noche. ¿Está generando el tema de las pensiones un desequilibrio intergeneracional? ¿Es sostenible un Estado que ve permanentemente crecer el número de pensionistas? Hablaremos también del auge de las terapias alternativas. En momentos en que el ser humano se encuentra en situaciones de fragilidad, proliferan aquellos que ofrecen métodos para sanar, curar cuerpos y mente en muchas ocasiones sin base científica y que está generando un grave problema de salud pública. ¿Por qué somos más vulnerables a las terapias alternativas? ¿Cómo distinguir a los charlatanes de los científicos? Todo ello esta noche aquí en La Gran Pregunta. Nuestro sistema de pensiones está dando muestras de agotamiento para dar respuesta a las futuras prestaciones de los ciudadanos. Si a esto le sumamos los altos niveles de paro, la inversión de la pirámide poblacional y que nada parece presagiar un cambio, se dan todos los ingredientes para perfilar una inevitable quiebra del sistema. Un supuesto que tendría unas nefastas condiciones, tanto económicas como sociales y éticas. Y para hablar de todo esto tenemos hoy nosotros a Gregorio Gil de Rozas, responsable de Willis Towers Watson y responsable de pensiones sobre todo, ¿verdad, Gregorio? Buenas noches. Muy buenas noches. Y Javier Morillas, catedrático de Economía. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Gregorio, Javier, hace poco, conduciendo por una de las grandes plazas de Madrid, me encontré un gran cartelón que cubría todo el edificio y con la fotografía de un bebé y ponía: tú tampoco cobrarás la pensión. ¿Qué me decís? ¿Tampoco cobrar la pensión? ¿La cobraremos nosotros incluso? Hombre, yo creo que sí que vamos a cobrar pensión tanto nosotros como los jóvenes, pero es posible que en el largo plazo tengan que reducirse de alguna forma los niveles actuales de cobertura, es decir, los niveles de pensión, que a día de hoy está en torno al 77% del último salario, que es de los más altos de la OCDE, pues posiblemente en el medio-largo plazo, parece que en el corto no, por lo menos en las medidas que iremos hablando no se ha tocado esa parte, pero posiblemente en el largo plazo sí se tenga que hacer. Javier, ¿cobrará ese bebé la pensión? Sí, con seguridad. Lo que no está claro es cuánto va a cobrar. Por tanto, bueno, se han dado caso de países que han quebrado su sistema de pensiones y efectivamente pues una cierta ayuda del Estado se tiene. La cuestión es que bueno, la Seguridad Social ha funcionado en principio como una empresa aseguradora. Pagas tu prima y en función de esa prima y de los años cotizados tienes derecho a una pensión. Esto se empezó a quebrar ya a finales de los años 70 y eso ha sido lo que ha distorsionado también todo nuestro sistema de protección social en ese sentido, porque efectivamente se han metido cosas que no eran propio de lo que era un afiliado a la Seguridad Social. Luego podemos hablar un poco de eso. Entonces, claro, al atender todo, al haber constituido ahí una gran bolsa que lo mismo sirve pues para una ayuda por desempleo o una pensión no contributiva o un ingreso mínimo vital o cualquiera, pues ya entonces ya lo hemos convertido en una caja que lo mismo vale para un roto que para un descosido y es lo que distorsiona la situación, ¿no? Pues precisamente para compensar la alta inflación en las pensiones y no vaciar, como estábamos empezando a hablar definitivamente en la hucha de la Seguridad Social, se ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas. Un texto
cuya pretensión es consagrar el sistema de pensiones hasta 2050 y que abre una profunda división con los empresarios, que aseguran que no soluciona el problema de las pensiones y que al final siempre recae la carga sobre los mismos. ¿Por qué ocurre esto? Pues Nazaré García Jara nos lo cuenta con más detalle. Buenas noches, Nazaré. Buenas noches, Jesús. Los sindicatos han conseguido que la sostenibilidad del sistema no pase por una reducción de las pensiones. De hecho, uno de sus grandes triunfos es que la ampliación para calcular esta pensión haya quedado bloqueada durante 20 años, concretamente hasta 2044. Se da la opción a los trabajadores de elegir la opción que más les convenga, o bien quedarse con la actual, la de los 25 años cotizados, o, por ejemplo, elegir los últimos 29, quitando los 2 peores años de cotización. El grueso de esta reforma se sostiene subiendo las cotizaciones de los sueldos más altos, que afecta sobre todo a las empresas y puede condicionar la creación de empleo. Vamos a escuchar también cómo explicaban todos estos datos Antonio Garamendi, el presidente de la COE, en el programa del Cascabel, aquí en 13TV. Meterle costes directos, cuidado, a las empresas, a los trabajadores y también especialmente a las pequeñitas, porque cuando he dicho 150.000, el IBEX son 35. Son 150.000 las empresas que están por el mundo. Claro. Y también a los autónomos. Y porque hay que hablar claro, también a los autónomos. Gregorio, en los presupuestos generales de Estado para 2023, ¿no?, se ha producido un importante incremento, un 8,5%. Nos metemos ya en cifras asustantes, 40.000 millones de euros para las pensiones. Dicen que es con la pretensión de cubrir los pactos de Toledo, pero ¿de dónde sale todo este dinero? Esa es la medida más importante a efectos de coste-ingreso, incluso vamos a decirlo así, la era Escrivá, ¿no? Si recordamos, estábamos hablando, y nos vamos a focalizar hoy en el Real Decreto Ley que ha visto la luz la semana pasada, pero esto viene también como, esta es la segunda fase. La primera fase, que se aprobó a finales del año 2021, esa efectivamente fue la medida estrella, en la cual las pensiones de los pensionistas actuales y futuros se van a revalorizar siempre en función de la inflación. Eso es un coste muy importante, no solo porque la inflación sea del 8,5%, que es una situación coyuntural, posiblemente en los próximos años vaya bajando, pero a largo plazo la estimación o el consenso del mercado dice que posiblemente la inflación esté en el torno al 2%, pero aún así es el impacto más importante de incremento de gasto. Luego todas las medidas, que las iremos desglosando durante el diálogo, incorporan, como salía también diciendo el propio Garamendi, incrementos de cotizaciones, pero nunca van a llegar a el incremento de gasto que se va a producir por el incremento, por la ligazón de la revalorización a la inflación. Javier, ¿cuál es tu opinión? ¿De dónde sale todo este dinero? ¿Más deuda, más impuestos entonces, más cotizaciones, como decía Gregorio? Bueno, yo creo que se ha roto una dinámica, ¿no? Porque tradicionalmente en el Pacto de Toledo cada gobierno ha ido haciendo alguna corrección que, aunque efectivamente tampoco lo pretendía solucionar a largo plazo el tema de las pensiones, que es recurrente, pero sin embargo sí suponía algún avance, ¿no? Bueno, fue el caso de Zapatero, por ejemplo, el presidente Rodríguez Zapatero, cuando se alarga también el periodo de jubilación y va incrementándose cada 3 meses, como sabemos, etcétera, con algún factor también de sostenibilidad, como se señaló en la época de Rajoy, antes con Felipe González, que se alargó también el periodo, ahora están en los 25, 29 años, según como acaba de señalarse ahora, pero siempre ha habido un cierto... Esta es una medida que efectivamente, bueno, pues ¿cómo se arregla? Subiendo las cotizaciones de unos ciertos tramos. No. Pero ¿y eso qué supone? Cargas sobre, al final, el mundo del trabajo y sobre la contratación y el empleo, cuando tenemos 3 millones de parados, pues es una situación que realmente no ha ayudado, porque si hubieran dicho, bueno, pues vamos a abrir para alargar el periodo de jubilación, aunque sea en determinados segmentos. Sabemos que hay profesiones donde, pues, por el esfuerzo físico que supone, o en la construcción, en otros, o en minería, pues el periodo de jubilación es distinto, pero hay otros, en la administración pública, por supuesto, en determinados ámbitos, que por qué no a los 75, a los 72, a los 75, etcétera, ¿no?
Esto no se ha hecho, no se ha trabajado en ningún sentido, que yo creo que desde el punto de vista pedagógico hubiera sido bueno, con lo cual, pues una salida por elevación. No se cumple lo que es las características que originalmente tenía el Pacto de Toledo, que es que los agentes sociales se pusieran de acuerdo y con el gobierno y que fuera, pues en parte también un pacto de rentas, porque todo el mundo aporta pues la parte del gobierno. Ese era realmente el espíritu, ¿no? Ese era el espíritu y debe ser el espíritu original, es decir, que la administración pública, ¿qué tiene que hacer? Reducir el gasto y ser más eficiente. Por parte de los empresarios, pues efectivamente, contribuir también en una parte de su cuota. En la parte de los trabajadores, pues lo mismo, ¿no? La parte de los desempleados, igual, porque ahí hay muchas contradicciones, ¿no? Sanidad, educación, seguridad social o pensiones, todo forma parte de ese sistema de bienestar español que, según muchos expertos económicos, como ya estamos empezando a comentar, se tambalea. Nazaré nos ofrece más datos. El factor que más preocupa es el envejecimiento de la población. España tiene una de las poblaciones con mayor edad de Europa, lo que conlleva un elevado gasto en pensiones y también en atención médica. A esto le sumamos los problemas de empleo que tiene España. Nuestro país lidera la tasa de desempleados en la OCDE con un 13% de parados, pero es que además lideramos la tasa de paro juvenil de Europa, un 29,3% de los jóvenes no tiene empleo. Todo esto con una deuda pública que, ya lo saben, no para de crecer, más de 1.500 millones de euros de deuda, el 115% del PIB. Gregorio, si tuviésemos que explicarle a los espectadores de una manera sencilla, pedagógica, cuáles son las principales cuestiones que aborda el Real Decreto Ley de reforma de las pensiones, muy esquemáticamente, Perfecto. ¿Qué dirías? Pues principalmente lo que se incrementan son los ingresos que vienen vía, ya en la anterior reforma se incorporó el mecanismo de equidad intergeneracional, que no deja más de... O sea, es una cotización adicional que tanto empresas como empleados tienen que hacer, que se cifró en el 0,6, eso se va a elevar al doble, al 1,2, eso es nuevo ingreso que entrará, una cuota de solidaridad que se incorpora también para los salarios que cotizan por encima de la base máxima de cotización, de los 53.000 euros, que ya empezamos a ver quién paga qué, ¿vale? Aunque no nos ha... esta reforma, ni la fase 1 ni la fase 2, ha venido acompañada de una memoria detallada con impactos, ¿vale? Pero bueno, también el Instituto de Actuarios Españoles está haciendo sus números y se comunicarán en breve. Entonces, está la segunda medida de la cuota de solidaridad. La tercera es que las bases máximas de cotización se van a incrementar muy por encima de la inflación en los próximos años, es decir, va a entrar también otra tercera fuente de ingreso adicional. Las pensiones máximas van a crecer menos, bastante menos que proporcionalmente elevarán las bases de cotización, en cuyo caso las pensiones que se tengan que pagar posiblemente en el medio plazo o largo plazo van a ser más altas, pero porque ya habremos recibido hoy los ingresos. Y luego se han metido otra serie de lo que hemos estado hablando de la base reguladora, que va a haber una dualidad de 29 años, quitando los dos peores, o 25 hasta el 2044. Eso, que es muy mediático, a efectos de números, lo que va a incrementar es un 1,5% la pensión. No va a ser muy sustancial el incremento ni de pensión ni, por tanto, de coste. Más cosmético, si me apuras. Y alguna otra medida también de crecimiento de las pensiones mínimas, tanto las contributivas como las no contributivas. Javier, comentaba Gregorio el tema del sistema de compensación intergeneracional. Eso supone que para las empresas es un 0,4% más, me parece, y para los trabajadores un 0,2% aproximadamente. Sí. ¿Pueden soportar esto las empresas? Antonio, lo escuchábamos antes, Antonio Garamendi, que se resistía, ¿no? Bueno, las empresas pueden soportarlo hasta que, bueno, las que no lo puedan, pues entrarán en quiebra. Indudablemente no es precisamente algo que contribuya a la generación de empleo ni de tejido productivo. Aquí hay una cuestión de fondo, y es que lo que tenemos que hacer es incrementar la afiliación a la Seguridad Social y generar incentivos precisamente para incrementar esos 20,5 millones que efectivamente ahora figuran de afiliados a la Seguridad Social, aunque luego en horas trabajadas tampoco la cantidad de trabajo que se ha creado es grande, pero bueno, eso es otra cuestión. El primer objetivo como país
más allá de estas medidas que muchas veces son cosméticas y les damos unas denominaciones, pero el objetivo, yo creo, tiene que ser incrementar efectivamente esa afiliación a la Seguridad Social, incrementar los incentivos, disminuir la economía sumergida, prolongar en las actividades que se pueda y de manera voluntaria, en principio, por lo menos como mensaje a la sociedad, porque luego eso va calando en todas las capas, que haya actividades, los jueces, por ejemplo, magistrados, etcétera, que puedan jubilarse a los 75 años o en las Fuerzas Armadas en determinados niveles o en ámbitos de la administración, eso por sí digo tiene un valor educativo importante para la sociedad y la persona que quiera o que pueda, en principio, continuar, pues que pueda hacerlo. A lo mejor ya no acumulando trienios en la administración, porque muchas veces encontramos esa contradicción, ¿no? Que claro, puede resultar para la propia administración como empresa que entre una persona nueva que ha probado unas oposiciones porque no tiene acumulados trienios. Sabemos que eso va en contra. Bueno, todas esas medidas, yo creo que poner el foco ahí es lo que efectivamente contribuye o puede contribuir más que cualquier 0,2, 0,4 que pongamos de cuota de solidaridad o como se le quiera llamar. Yo creo que ese debe ser el objetivo central. Y Gregorio, me preocupa mucho lo que decía Javier, o más que me preocupa, me alegra escucharle que más población activa es lo que nos hace falta para cotizar. Claro, hemos pasado, si no recuerdo mal los datos, en 2011 de unos 66.000 millones de euros en el fondo de reserva, en la llamada, conocida para todos de una manera más coloquial, la hucha, ¿no?, de la Seguridad Social. Hemos pasado de esos 66.000 a 2.000 millones. Tú antes hablabas de la posibilidad de incrementar eso por encima de la inflación, pero si los baby boomers de los años 70, 80 que nacimos nos vamos a jubilar en los próximos años, vamos a tener un déficit en lo que decía Javier también. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y de hecho la hucha se creó justo para las jubilaciones de los baby boomers. ¿Qué ocurre? Que nos la hemos tenido que gastar también por la crisis en un momento dado, entonces ese colchón ya no existe. Ahora el mecanismo de equidad intergeneracional, esa cotización adicional, lo que pretende es volver a rellenar esa hucha para utilizarla en el futuro. En resumen, a día de hoy la situación es que tenemos una seguridad social, si quitamos las transferencias que hace el Estado a día de hoy, con un déficit de un 2% del PIB. ¿Vale? Entonces, a día de hoy tenemos un déficit contributivo. El ministro habla siempre del 0,54, que es el que aparece en las cuentas, pero una vez que has quitado ya los gastos impropios del sistema. Pero lo que es la parte contributiva, que luego ya lo ha apuntado Javier, y yo creo que es muy importante que distingamos que la Seguridad Social tiene como dos niveles, la parte contributiva y la parte no contributiva o asistencial, y muchas veces se mezclan. Y de hecho, el incrementar las cotizaciones a los salarios más altos, que en un momento dado no se van a ver beneficiados por una pensión más alta, lo que está haciendo es generar un impuesto en última instancia, no está mejorando la contributividad, ¿no? Entonces, eso es un problema importante. Entonces, a día de hoy, lo que se puede concluir es que con esta reforma, la sostenibilidad financiera, sumando la primera y la segunda fase, la sostenibilidad financiera no ha mejorado, sino que ha empeorado porque hemos incrementado el nivel de gasto y no hemos incrementado en la misma proporción el nivel de ingresos. Y también con relación a la población activa, ¿aumentar la edad de jubilación, esa cuestión tan controvertida, es otra solución para seguir manteniendo una población activa importante? ¿O generar compatibilidades de fórmulas y modelos de jubilación parcial, flexible, etcétera? Entiendo que quieres decir población ocupada, más población que población ocupada, activa. Población ocupada, ¿vale? sí, sí. Porque de población activa es otra cosa. 22 millones y bueno, esto que nos está diciendo, y la encuesta de población activa nos lo dice, pues que efectivamente podemos tener en economía sumergida, haciendo una proyección, más de 1 millón, millón y pico de personas que están fuera del sistema, ¿no? Por tanto, efectivamente, yo creo que si hay en el tejido productivo de España, como en otros países, personas que pueden seguir contribuyendo y se sienten intelectualmente activas y potencialmente activas, pues efectivamente dejarlas ahí con algún pequeño, efectivamente, con alguna prima no de reducción, pero lo que comentábamos antes un poco de los trienios, ¿no? Yo creo que eso es que sería necesario. Y esta ha sido una buena ocasión para hacerlo, porque, bueno,
hubiera sido una medida que por lo menos sí que contribuía a mejorar esa perspectiva en algún sentido, ¿no? Ya sabemos que ahora la edad de jubilación va avanzando, estamos en torno a los 66 años, 9 meses aproximadamente, casi 67, acercándonos a los 67, eso es. Bueno, que fue una medida del presidente Zapatero, que también le costó una cierta crítica, porque todo el tema de las pensiones... Bueno, fíjate lo de Francia ahora, ¿no? Ahí va, lo que está ocurriendo en Francia. Bueno, es que en Francia ya tienen un sector público agigantado, con un poder sindical muy importante y además con una jubilación a los 62 años, claro. Entonces vienen los alemanes, los holandeses y la gente que se está jubilando, propios españoles, pero lo digo por los países que más contribuyen a la Unión Europea, que se están jubilando con 67 años, incluso con un sistema más abierto, efectivamente, y dice, bueno, pero ¿y esto cómo es? Los gorrones de la Unión Europea, a ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo puede ser? Bueno, entonces, no eso. Y además, dentro de la dinámica que está manteniendo actualmente el Banco Central Europeo y la propia Comisión, ¿no? Al haber suspendido las reglas de gasto. Con lo cual, pues efectivamente, hemos perdido ahí una ocasión de hacerlo. Pero me quería referir un momentito al tema de la hucha de las pensiones que hemos hablado. Porque esto es una gran... es una finta, ¿no? Es decir, la hucha de las pensiones, cuando se crea, efectivamente, en la época del presidente Aznar, estamos en llegando incluso a situaciones de superávit, ya no de déficit público, y entonces, pues efectivamente, se llega a unas 60 y pico mil millones. Ahora, con un déficit, como ha señalado nuestro, se acaba de señalar ahora, el que se mantengan 2.000 millones ahí, o sea, no es nada. Por lo mismo podías coger de los presupuestos del Estado y decir, y ahora pongo otros 58.000, y ala, ya estamos igual que estamos en los 60.000. Yo creo que esas medidas son al final cosméticas, salvo que efectivamente tengamos un sistema que pueda estar en superávit, y entonces sí, vamos metiendo la hucha pues como en una familia, porque ese es el origen del sistema. No se habría podido mantener de otra forma, ¿no? Estabas comentando lo de la jubilación, estaba recordando que muchos de los que nos estén escuchando dirán, bueno, encima trabajar más años y con lo que además nos cuesta cobrar la pensión de jubilación. Por si faltaba poco, se decía que cobrar la pensión se está convirtiendo en una misión casi imposible. Se lo contaba Pedro García Cuartango así a Carlos Herrera. Que es la imposibilidad de lograr una cita previa, los teléfonos bloqueados, no hay ninguna respuesta y lo peor de todo es que no hay acceso presencial. Uno no puede ir a una oficina porque existen enormes colas y porque además hay un agente privado, un guardia jurado, que impide arbitrariamente el acceso. Una brecha entre la seguridad social y los ciudadanos. La seguridad social se ha convertido en una especie de monstruo que funciona de forma autónoma. Gregorio, está bien que los trabajadores contribuyan a las pensiones también, las empresas por supuesto, pero claro, los salarios también están muy tensados. A bajos salarios quizás peor contribuciones, ¿no? Y por tanto peor consecuencia en el sistema de la seguridad social. Sí, claramente. O sea, el nivel salarial marca el nivel de cotización en entornos de alta inflación, como estamos viviendo, y lo estamos viendo en las negociaciones y las renovaciones de los convenios colectivos. Es verdad que se están incrementando más los salarios, pero no dejamos de tener una base baja en relación a otros países de nuestro entorno, por ejemplo en Francia. En Francia los salarios son más altos, en España son más bajos y las cotizaciones, por tanto, aquí tienen menos calado. Este problema de los salarios es especialmente acuciante en la gente joven. En última instancia son los que durante muchísimos años van a tener que pagar esa sobrecotización que viene ahora. Entonces, nosotros no terminamos de entender muy bien por qué se dice que los jóvenes se van a ver beneficiados por esta nueva reforma. Es verdad que al derogar, pero eso ya venía en el primer paquete, el factor de sostenibilidad, que estaba ligado, que al final lo que decía es, oye, como la esperanza de vida en un momento dado está incrementándose, te vamos a reducir la pensión inicial. Eso en el largo plazo tiene un impacto importante, pero ahora a la gente joven eso ya no va a tener esa merma, pero lo que sí que va a tener que hacer es aportar muchísimo más durante muchísimos años a la seguridad social. Eso, jóvenes con personas con salarios altos son los que en última instancia van a verse más afectados por este Real Decreto Ley que acaba de aprobarse.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero Javier, quería hacerte una última pregunta. Dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti que quizás, no dice que para solucionar el problema de las pensiones expresamente, pero recojo ese guante a lo que estamos hablando esta noche. El aumento de los visados, legalizar mucho más a la inmigración, puede ayudar también a aumentar esa población ocupada y, en definitiva, también a una mayor contribución a nuestros fondos de reserva. ¿Cómo ves esto tú? Pues puede, pero depende del capital humano. Es decir, que el capital humano lo definimos en economía como cantidad de conocimientos que tienen las personas adquiridas durante la educación formal y la experiencia laboral. Por tanto, ¿qué está ocurriendo también en el mundo, en nuestro mercado laboral? Que tenemos un tejido productivo de nivel tecnológico medio-alto, ¿vale? Y parte de esa población que está viniendo de fuera tiene un nivel educativo bajo que no le permite encajar con el sistema productivo, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente hay disfunciones, ¿no? En ese sentido, yo creo que antes hablabais de los salarios, que me parece un tema muy interesante. A ver, un país tiene el nivel salarial que tiene en función del PIB por habitante. Cuando se quejan los economistas, los carpinteros decoradores, los electricistas, los sanitarios, los médicos, dice, es que tenemos un nivel salarial 30% menor de Alemania. Claro, hijo, es que tenemos un PIB por habitante 25 o un 30% menor que el de Alemania. ¿Queremos tener salarios más altos? Entonces vamos a centrarnos en incrementar el PIB por habitante, que por cierto está congelado, bueno, ahora nos ha adelantado ya Eslovenia, algún país báltico, etcétera. Estamos estancados en PIB por habitante. Y ahí es donde hay que poner el foco y donde movilizar todos los recursos del país, y esto se vincula con todo, efectivamente, lo que estamos hablando, porque un 12,5% del PIB, 12,5% del PIB, dedicado a pensiones, es superior a lo que hace la economía alemana, es superior a la economía holandesa, el PIB que se está pagando en pensiones. Eso constituye al final un freno para el crecimiento. De esa manera, efectivamente, nuestros jóvenes van a seguir emigrando, porque si encuentran salarios más altos, porque aquí no nos concentramos en incrementar ese PIB por habitante, con lo cual, efectivamente, hay que incorporar capital humano cualificado. Tenemos 2,5 millones de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, que están aportando, ¿vale? Y hay por lo menos 1 millón, hay que calcular, y en empleo doméstico es muy notable, de economía sumergida. Tampoco es lo que se está diciendo de 20 y pico, no sale por ningún sitio esos porcentajes. Tenemos un PIB de 1.300.000 millones de euros, y calculas el 20%, que tendríamos 300.000 millones de economía sumergida, un 22%. ¿De dónde salen esos datos? Es imposible. Ni aunque todos los jubilados tuvieran, todos los 9 millones de pensionistas, un piso en alquiler en economía sumergida, y considerando que, súmalo, multiplica 9 millones por 12 y por una cantidad, 1.000 euros, 500, es que no te salen, ni aunque los autónomos defraudaran cada uno de los 3 millones, 2.000 euros, no te sale. O sea, que yo creo que hay que concentrarse en eso, que es lo que llamamos la convergencia real, PIB por habitante. Pues Javier, muchísimas gracias. Gregorio, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias a los dos.